Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. ¿Quién fue ese hombre que marcó tanto la historia de la patria salvadoreña? Su nombre, Farabundo Martí. Dio vida a la guerrilla que combatió contra la dictadura militar y que ahora se constituye en el partido político gobernante. Deseo conocer por qué, a más de 80 años de su asesinato, aún permanece en la memoria del pueblo salvadoreño. Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí. Fue allá en Teotepeque, departamento de la Libertad. Hoy comienzo el camino para conocer al hombre, al estudiante, al comunista que algunos atribuyen fue uno de los organizadores de la principal insurrección indígena y campesina en el continente americano. Sobre Farabundo encuentro muy pocos signos que me guíen. Durante décadas, la mano de hierro y la bota militar que gobernó el país persiguió, silenció y destruyó todo vestigio. Era muy incómodo, incluso peligroso, que el pueblo recordara a Farabundo. Hoy debo desenterrar su raíz. Farabundo Martí era hijo de don Pedro Martí y doña Socorro Rodríguez. Ellos tuvieron varios hijos e hijas. Una de sus hijas, hermana de Farabundo, Eloísa Martí, es mi bisabuela. Farabundo y sus hermanas, hermanos, nacen en una sociedad rural de finales del siglo XIX, en un lugar relativamente aislado con respecto a la capital o a otra ciudad importante del país, en el departamento de La Libertad, en el sur del departamento, un pequeño pueblo que se llama Teotepeque. Don Pedro Martí era una persona relativamente acomodada del pueblo, un hacendado, tenía extensas propiedades, tenía alguna actividad comercial importante, llegó a ser incluso el alcalde del pueblo. Farabundo va creciendo, se mantenía en el pueblo, pero también mucho pasaba con su padre en una hacienda que era como la más destacada de las propiedades de don Pedro Martí, la hacienda El Sauce, que tenía pues una casa muy grande, una casa de esas casas que son el casco de la hacienda. Entonces ahí había mucha actividad agropecuaria, ganadería y los cultivos de la zona. El tatarabuelo de nosotros era el papá Felipe y nuestra tatarabuela era Soledad, que querían mucho pues a todos sus hijos, pero indudablemente con quien más nos vinculamos es con la mamá Esther, que era la bisabuela. Y de ella tuvo la hija que se llamaba Mirtala Dolores Martí, que fue mi bisabuela, porque se miraban como hermanos, pues, ¿verdad? En realidad. De hecho, siempre que mencionaba ella, le decía Tin, ¿verdad? Y él le decía Tala. Farabundo era un niño muy observador, muy inquieto, pero no era el típico niño, digamos así, demasiado extrovertido, sino que era algo introvertido. Entonces, de hecho, pues, pero sí era, como dije, un niño que era muy observador. Y una de las cosas que también ella me decía de que era muy preguntón, ¿verdad? Y se fijaba en muchas diferencias que habían en ese entonces, pues, ¿verdad? Porque una de las cosas que me decía que andaba regalando, por ejemplo, a veces su camisa, sus cosas, a veces le gustaba coleccionar, me contaba, juguetes de madera y se los regalaban.
¿verdad? Entonces era bien desprendido. Como decimos hoy modernamente, era de mecha corta, porque con facilidad se contrariaba con los otros muchachos cuando veían que hacían una injusticia con los humildes, con los niños humildes, que por supuesto como pueblo lo había. Farabundo era un joven muy inquieto, un joven de mucha sensibilidad social, un joven que se mezclaba con los niños y jóvenes hijos de los trabajadores de don Pedro Martí, que se relacionaba, que no tenía ningún tipo de actitud de superioridad, mucho menos de discriminación. Farabundo pues siguió otro camino muy diferente a lo que en este caso sus padres hubieran querido o su entorno, sus hermanos, porque quieras o no, Farabundo se despojó en vida también de sus pertenencias. Aún él en vida dejó, herederos de sus propiedades a los mismos colonos. Pues sí, era buena persona y que allí no, y era callado, pues allí en su casa era discreto, y así era la hermana, ¿no? No, el genio de él era bonito, el genio de él no, porque era bien amable, era buena gente, porque para nosotros, él sabía que éramos pequeños, y lo llevaba a cositas de golosinas, ¿verdad? Sí. Era algo pechito, de bigotillo. Pero él, como les digo, allá lo conocían por el Negro Martí. Aquí, donde él anduvo, le apodaron de Farabundo. Por él sale Farabundo Martí. No porque él era Agustín Martí, pero los amigos de él lo apodaban por el Negro Martí. En 1893 nació Farabundo Martí. Teotepeque es un pueblo detenido en el tiempo. Sus viejas casas y caminos guardan sigilosos la vida de Farabundo. Muy pocos se atreven a hablar. El miedo acecha las onduladas calles aún. No sé nada de él, porque para empezar el tiempo que hemos tenido, ¿verdad?, de solo trabajar y no he tenido como le quisiera decir, alguna información de alguien pues que me hable de él. Mire, bueno, como yo ahorita ya no vivo aquí, no porque me fui de aquí para allá, pero cuando vivimos aquí sí, los ayudaba en algo. He escuchado que fue uno de los primeros luchadores indígenas allá por los años 30. Empezó a luchar por las clases sociales. Fue uno de los que se sacrificó por la lucha y creo que terminó su muerte, que creo que tuvo que ver con luchar por los pobres, por decirlo así. Viene a Santa Tecla porque todos los teotepecanos venían a estudiar a Santa Tecla. Mi abuela la pusieron en el colegio con las carmelitas en el Santa Inés, ahí vino mi abuela, y él a Santa Cecilia. Bueno, la constancia que tenemos aquí es haber cursado primer curso y segundo curso, que son los últimos años de bachillerato. Entonces son todavía 2 cursos de bachillerato, ¿verdad? Y el primer año en 1912 y el segundo curso, conforme los documentos, es 1913. Aquí, conforme a eso, es el estudio de bachillerato académico. Entonces él se va por algo que le faculte estudiar luego universidad. Entonces ya se veía en la mente de él no ser simplemente un trabajador
ganarse el pan con su trabajo, sino querer progresar más en la vida y capacitarse mejor, porque es una persona muy dotada en la parte del conocimiento. Académicamente, por las notas, pues un tipo excelente. Digamos, vamos a ver las notas del segundo año. Propiamente se ve una persona muy capaz, muy brillante, ¿verdad? Por eso no me extraña pues que también él haya sido un líder. En aquella época los niños que estudiaban pues obviamente eran de unas clases sociales entre media alta, pues verdad, entonces compartían a veces los mismos pensamientos que los papás, verdad, entonces él estaba en otra realidad, pues. Allá en Santa Tecla él se gradúa de bachiller. Esto sucede en torno al año de 1915 aproximadamente, donde él se gradúa de bachiller en Ciencias y Letras. Recordemos que en aquel entonces graduarse de bachiller era un éxito académico y familiar muy connotado, ¿no? Graduarse de bachiller era realmente un gran triunfo. La familia lo celebra, existe todavía una tarjeta de invitación a la ceremonia de graduación donde Farabundo le agradece a sus padres por haberlo empujado hasta graduarse de bachiller, para luego entrar a la Universidad del Salvador a estudiar la carrera de Derecho. Lo que uno podría decir sobre él es que es un estudiante de la década de los 10, pero me parece que es un estudiante con poco tiempo dedicado realmente a los estudios. Es decir, me parece que es más uno de esos estudiantes que tiene una vena política que va a desarrollar él al instalarse en la Facultad de Jurisprudencia. Digamos, revisando los archivos universitarios no hay un dato exacto de fecha de ingreso, ¿verdad? Entonces yo me atrevería a decir que Farabundo estudia en la universidad a mediados de los 10 y estudia Derecho con el plan de 1912, que es un plan de estudios que se va a prolongar durante la década de los 20, que es un estudiante más cercano al activismo político. Y rompió el título en el Paraninfo. Eso me contaba mi abuela con gran escándalo de parte de... Imagínate, el Agustín me decía, tener el valor de que le dan el título y toda la familia alegres porque era el nuevo doctor. Y entonces viene él, les dijo, voy a romper este título que me da una sociedad a la cual yo aborrezco, les dijo. Entonces no acepto títulos de ninguna sociedad, habló de oligarquía. Fue un acto de rebeldía posiblemente para él. Él estudiaba Derecho y pues la gente de su generación se convirtieron en exitosos abogados al servicio de la oligarquía salvadoreña. Él no. ¿Qué pasa en la universidad? Que él se enfrenta con la realidad de la educación que recibe él y sus compañeros. Una educación al servicio de los poderosos. Y una educación que no le llena espiritualmente y que políticamente lo hace rechazarla. Y entonces hay que ver el contexto en el que él es estudiante, el contexto universitario fundamentalmente. Y el contexto universitario lo que indica es que hay dos grandes líneas de pensamiento en la universidad: el liberalismo y la penetración de ideas marxistas. Y yo creo que en menor medida, muy en menor medida, algunas ideas anarquistas. Pero fundamentalmente oscila la teoría entre marxismo y liberalismo. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que muchos estudiantes cuando van a hacer su tesis de grado, les interesa estudiar el socialismo o les interesa estudiar el marxismo, pero no les interesa estudiar el socialismo o el marxismo para defenderlo, sino que para demostrar que es una teoría inaplicable en El Salvador. Pues la universidad en ese tiempo y durante muchas décadas fue el escenario de discusiones
políticas, académicas, algunas a nivel muy teórico y otras con grandes implicaciones prácticas. La universidad no era ajena a toda esta situación que se estaba dando en el mundo, el impacto de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, el fin de la Primera Guerra Mundial. En ese ambiente yo considero que Farabundo encontró las condiciones para nutrir su pensamiento y además, por lo que yo he podido constatar en textos históricos, es que él empieza a vincularse de manera bastante directa con los trabajadores, con los campesinos. La teoría marxista, en términos simples, no llega a la universidad en su primer momento, llega a organizaciones laborales. Pero yo creo que hay que hacer una diferenciación entre esas ideas marxistas, yo diría simples. Me refiero a ideas como, por ejemplo, hablar del proletariado, hablar de la burguesía, de la explotación de la burguesía sobre el proletariado, de la lucha de clases. Eso se divulga de forma más popular a través de las organizaciones laborales, las mutuales, las organizaciones artesanales, por ejemplo, boletines que llegan a Centroamérica vía Panamá. Recuerde que se ha dado la Revolución Mexicana y esto es como un asidero de ideas políticas, y dentro de esas ideas el marxismo. Y la otra línea son la teoría marxista académica, digamos más acabada, que llegaría en este caso a la universidad. Me refiero a textos en particular. Vaya, por ejemplo, un texto que ya se conoce en la universidad, en la época de los años 10, y que yo pienso que conocen muchos estudiantes, no solo Farabundo, es el Manifiesto del Partido Comunista. Uno de los libros, de los primeros libros, que por cierto yo lo heredé, se trata de los principios de la contradicción de Vladimir Ilich Lenin. Entonces, con eso fueron sus bases para conocer acerca del socialismo y del comunismo, que le llamaban en esa época. Él tuvo, como le contaba este señor Mardoqueo, que el hombre, a pesar de que era un simple campesino, pero él como que le gustaba mucho ir a Cajutla. Entonces ahí conseguían libros prohibidos en esa época, por supuesto. En el año 20 hay prácticamente en proceso de formación 2 asociaciones de estudiantes que van a ser como las asociaciones más importantes, por lo menos yo diría hasta los años 50, ¿verdad? Que sería la Asociación de Estudiantes de Derecho y la Asociación de Estudiantes de Medicina. Pero yo creo que nos tendríamos que concentrar aquí en el caso de la Asociación de Estudiantes de Derecho. La Asociación de Estudiantes de Derecho, que se funda a principios de los 20, es donde se va a aglutinar 2 tipos de estudiantes. Los estudiantes que tienen una visión liberal, no sé si liberal democrática, habría que estudiarla más a fondo, y los estudiantes que tienen una visión más cercana al marxismo. Y en esos estudiantes que tienen una versión más cercana al marxismo, hay alguna diríamos, acercamiento entre estos estudiantes, dentro de los cuales, si no podemos afirmar con certeza que ya Farabundo esté como estudiante inscrito, pero sí podríamos decir que hay alguna influencia de él en otros estudiantes que están en años previos. Y yo creo que ahí hay un punto de contacto entre él y Barrientos. Es decir, las 2 figuras son figuras claves en la década de los 20, fundamentalmente porque practican la actividad de lucha de calle. Como se sabe, lo que había en San Salvador era febrero, ¿verdad? Hay una reunión de estudiantes en solidaridad con los estudiantes guatemaltecos. Hay estudiantes guatemaltecos que han venido y está esta concentración en San Salvador que es reprimida por la policía. Y efectivamente, como decís, un grupo de estudiantes son capturados. Por primera vez arrestan a Farabundo y para la familia fue algo tremendo, pues, ¿verdad? O sea, de que mira, Tim lo agarraron y... O sea, ella me contaba, de que fue un escándalo, pues, ¿verdad? De que, pero más que todo lo que le dio, digamos, molestia, fue de que Farabundo hubiera podido ser, como dicen, liberado prontamente, ¿verdad? Pero por acuerpar a este muchacho Barrientos, es de que él se queda con él en la cárcel.
y Barrientos había publicado un panfleto en donde criticaba duramente a este expresidente, y su hermano era el presidente en ese momento. Él toma como una afrenta personal contra Barrientos y libera a todos, Farabundo Martí incluido. Esta es una muestra inconfundible de su profunda solidaridad con el hermano que está sufriendo, en este caso José Luis Barrientos. ¿Qué pasa? Él decide quedarse en la cárcel contra la voluntad de sus captores, sí, y rechaza y se queda, sí. Claro, meses después son expulsados ambos para Guatemala. Que la represión fue contra los estudiantes salvadoreños. A la delegación guatemalteca se le pide regresar y tiene que regresar a Guatemala, no se le captura, ¿verdad? Y que después se crea todo un movimiento de solidaridad para que liberen a Farabundo Martí y a los otros estudiantes, lo cual se logra. Y bueno, lo lógico es que los expulsen hacia Guatemala. En Guatemala, como ya ha caído Estrada Cabrera, pues tiene un clima de apertura, son recibidos ahí este grupo de universitarios unionistas, más otros que no lo eran, van a fundar la Asociación de Estudiantes Universitarios en Guatemala en mayo de 1920, una vez caído Estrada Cabrera. Entre los estudiantes hay solo guatemaltecos, sino salvadoreños y nicaragüenses fundamentalmente, ¿verdad? Y ya en esas circunstancias él toma contacto con otros dirigentes de los movimientos obreros, de los movimientos sindicales, con relación, algunos de ellos, con la Internacional Comunista. Y eso pues lo lleva rápidamente a Farabundo a convertirse en un activista que se fue abriendo paso en el movimiento comunista latinoamericano. Farabundo se despojó de todo, abandonó una vida llena de comodidades para entregar su cuerpo y alma a un ideal. Anónimo construyó caminos por la América. Ahora seguimos su rastro revolucionario. Llegan dirigentes comunistas, sobre todo de origen norteamericano y de origen mexicano a Guatemala, expulsados muchos de ellos. Y bueno, eso va a ser lo que va a impulsar para que en abril del año 23 más o menos se cree el Partido Comunista de Guatemala, ¿verdad? En el partido ligado a los comunistas guatemaltecos hay personas salvadoreñas importantes, va a haber a lo largo de todos los años de los 20, fundamentalmente, aparte de Farabundo Martí, está Luis Felipe Recinos y José Luis Barrientos, otros dos estudiantes salvadoreños. Cuando el Partido Comunista Guatemalteco en el año 25 tomó la decisión, apoyándose en algunos cuadros centroamericanos, de fundar el Partido Comunista de Centroamérica, Farabundo no solo es el secretario de actas y de organización de dicho partido, sino bueno, el principal, pudiéramos decir, ideólogo, y es el que redacta, o al menos esa es la versión que hay, de que él redactó el manifiesto del 1 de mayo, en el que aparece el Partido Comunista de Centroamérica el 1 de mayo del 25, donde hay toda una exposición organizativa y reivindicativa. En Guatemala hay una sociedad multicultural, multiétnica, y hay varios idiomas, y él tiene que aprender esos idiomas para comunicarse. También en esos 5 años también viaja a México y se incorpora a la lucha con los trabajadores mexicanos, ¿verdad? E incluso obtiene un rango de sargento en estas brigadas que tenían los obreros mexicanos en defensa de la revolución. Se fue, arregló sus cosas, me contaba mi abuela, y se fue para el Petén, a trabajar al Petén como petenero, o sea, ir a extraer el chicle en las selvas del Petén. Y entonces ahí conoció a esta joven que era pues indígena y la quiso mucho, pero sobre todo le hablaba a mi abuela de un hijo que tenía en Chiapas. Farabundo en un momento dado se convierte en el representante del Socorro Rojo Internacional
El Socorro Rojo Internacional era como el brazo humanitario del Internacional Comunista, que se dedicaba a apoyar a los perseguidos políticos, a las familias de los perseguidos, de los que sufrían algún tipo de prisión o de exilio o muerte. Y Farabundo, en esas circunstancias, tiene que estarse desplazando entre varios países, conoce a varios países, conoce líderes políticos, sobre todo en el área de Centroamérica y de México. Entiendo que termina incluso que visita los Estados Unidos, New York, que era la sede del Socorro Rojo Internacional. Allí en Nueva York se reúne él con cuadros importantes del Socorro Rojo Internacional Latinoamericano, como son Ricardo Martínez, ¿verdad? O el cubano Jorge Vivó, que también trabajan y después van a ser dirigentes para los años 28, 29 y 30 de esta organización. Su expulsión lo que significa es que se convierte ya en un cuadro político de la Internacional Comunista a través del Socorro Rojo Internacional, y como le digo, va a empezar a recorrer la región Caribe y después impulsar la Liga Antiimperialista, que ya se funda en torno a la lucha de Sandino, ¿verdad? Pero esto ya es muy concreto, ¿no? El asunto es que Farabundo Martí termina convirtiéndose en un referente para el movimiento comunista internacional en esta área del mundo, ¿no? Y además se le apreciaba porque era una persona con no solamente de grandes valores, de grandes principios, sino también un hombre con una formación política. Lo interesante de Farabundo es que lo encontramos siempre donde la historia estaba hirviendo, donde había una efervescencia social de su época. Ahí encontramos a Farabundo. En Guatemala, fundando partidos revolucionarios, en Nicaragua apoyando la lucha antiimperialista de Sandino. Y después va a tener una tarea muy concreta, que es en convertirse en comisario político de César Augusto Sandino, ¿verdad? Y pues llega a ser su secretario privado. La influencia de Martí sobre Sandino llega a ser muy fuerte, a tal punto que Martí le prepara discursos, le prepara apuntes para sus notas, cartas que Sandino envía a dignatarios en el mundo. Se convierte en un consejero muy cercano. Yo me atrevería a decir que Farabundo, uno de los objetivos, de su llegada es que la Liga Antiimperialista, fundada por los comunistas fundamentalmente desde México, y el Comité Manos Fuera de Nicaragua, que dirige, que funda un comunista venezolano como Gustavo Machado, etcétera, y al cual Farabundo está ligado, tengan en primer lugar tengan una influencia ideológica sobre Sandino, ¿verdad? En segundo lugar, que sean capaces de aportarle solidaridad, de publicar nombres en armas, todo lo que se pueda conseguir desde México y desde otros países. De hecho, él vuelve a pasar por San Salvador el 22 de junio del 29, ¿verdad? Y son rumbo a México. Si ellos salen de Nicaragua, creo que en mayo, y pasan por San Salvador el 22 de junio. Aquí son recibidos oficialmente por el gobierno de Pío Romero Bosque. Son recibidos a nivel diplomático. Sí había, por supuesto, que una línea política clara, y era convencer a Sandino de trascender de su lucha nacionalista, antiimperialista, caudillista, a una lucha más profunda, que era contra el sistema, ¿verdad? Cosa que no logran. Por eso es que en septiembre del 29 él se separa de Sandino en México. Farabundo comprendió que la lucha en América Latina
era un torbellino imparable y retornó a su país con su corazón preñado de roja flor. La tierra fértil esperaba y germinó su semilla. Entonces encontramos que antes del 32, en todas esas comunidades había un fermento de descontento a partir de ese despojo de sus tierras comunales. Las comunidades indígenas venían del proceso que generó las leyes de reforma a finales del siglo XIX. Entonces, estas leyes que básicamente favorecieron la privatización de la tierra y estaban orientadas precisamente a favorecer la expansión del café. Entonces, en ese sentido, las poblaciones indígenas fueron afectadas porque ellas tenían propiedades de carácter comunal. Esas propiedades fueron, privatizadas, y aunque sí se da bajo un proceso de compra-venta, muchos indígenas quedaron sin tierras, otros quedaron con parcelas muy pequeñas, y entonces los indígenas dependían muy fuertemente del salario, ¿verdad? Decir, teníamos, ahí se da un proceso o se inicia un proceso de proletarización de la población indígena por una parte, y también la constitución de lo que hemos llamado el semicampesinado. La Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños había logrado hacer un tejido social de organización. Para mencionarte, en Nahuizalco se hablaba de que tenían 1.700 afiliados, y curiosamente de esos 1.700 afiliados, 500 eran mujeres. Esto en la región de Nahuizalco. Entonces indica que en algunos puntos sí había una presencia organizativa de los trabajadores agrícolas. Y en alguna medida hay una cierta identificación en el sentido de que la ideología comunista y socialista habla de propiedad comunitaria, y los indígenas también hablaban de propiedad comunitaria porque era su tradición ancestral. Pero el carácter de la propiedad comunitaria entre los indígenas no era un carácter político marxista-leninista, sino que más bien estaba fundamentado en la tradición cultural, sociocultural de estas poblaciones. El hecho de que en algunos momentos habían miles de afiliados quiere decir que por parte de algunas comunidades se entendió el mensaje de necesidad de cambios sociales y de cambio de la situación. Y todo esto se hacía bajo un manto de clandestinidad, porque ya comenzaba la represión, ¿verdad? Y tanto es así que esa creatividad tan salvadoreña para la organización social utilizó métodos para lograr transmitir esos mensajes a las comunidades. Por ejemplo, se utilizó en algunos casos el tema de reunirse con el pretexto de hacer una celebración religiosa. Porque cuando llegaba, que andaba huyendo, llegaba a la casa a las 6:30 de la tarde, porque como lo buscaban, él por esta calle caminaba, él mismo los contaba, le contaba a mi mamá, porque llegaba a la casa, como era de don Pedro Martín, y él los contaba, que él donde miraba algo sospechoso, se metía a la finca, como él solo. Él se metía a la finca y él vigilando que pasara la gente, ya salía. Así se vino, así venía. Él les contaba todo eso. Muchos años después, él protagoniza una huelga de hambre de 36 días, que termina el último de mayo de 1931. Él ha estado 36 días en huelga de hambre, que lo lleva de la cárcel a estar internado en el hospital Rosales, ¿verdad? Al final, el último de mayo, él es sacado de la cárcel, el pueblo está afuera del hospital y lo recibe, lo cargan en hombros y lo llevan por las calles de la ciudad como un héroe.
y Farabundo Martí desaparece por 9 días. Los periódicos de la época dicen que él está en México, que lo han visto agitando en algunas actividades en México, pero no se sabe dónde está. Ahora, ¿qué pasa? El día 9 él aparece aquí rumbo a Sonsonate en la finca Tres Ceibas, protestando afuera de la finca, y es vuelto a capturar como con 300 campesinos que están protestando contra un hacendado afuera de la finca. Esa finca todavía existe allí. Y él había pasado 36 días en huelga de hambre y antes ha ido a Sonsonate a visitar a los presos que están en la cárcel. Hay un carpintero de la zona de la cordillera del Bálsamo que es quien quizás más nos habló de Farabundo y nos hablaba de un ser con una gran sensibilidad, muy interesado en las microhistorias de la miseria, las microhistorias de las comunidades, muy ávido de escuchar. Pues dicen que se reunía con alguien por las veredas, por los montes, sin darse a conocer ni a saber, ¿verdad? Solo sabían, lo escuchaban los agentes que lo acompañaban, ¿verdad? Que ya no hay de esa gente, ya se murieron. Así es donde empezaron a hacer la propaganda por todo esto. Era público. Por todo esto. El señor ese salía y como entonces las vías de comunicación eran... Él salía en una sumulita, dicen que iba a visitar esas partes así. El señor Farabundo, por allá por San Benito, por aquí por los Izotes. Así es que así fue como aquí se empezó a desarrollar esa doctrina. Que en realidad lo que se da en 1932 es un levantamiento en cadena. Yo hablaría más bien de un levantamiento en cadena, o sea, no es un movimiento, pero en donde las problemáticas son más locales que nacionales. Es decir, no se buscaba la toma del poder político a nivel nacional. No se buscaba, y es más, yo diría que ni siquiera se buscaba la toma del poder político a nivel local. Lo que había es una demanda de justicia. Justicia en relación al salario y justicia en relación a la tierra, es decir, prácticamente que los dejaran tranquilos. En el 32, cuando la insurrección o el levantamiento popular en la zona de los Izalcos está por estallar, pues Farabundo Martí ha combatido en México, ha combatido en las Segovias contra el ejército más poderoso del mundo. Es decir, él era el único que tendría experiencia militar, es el único que sabía cómo organizar logísticamente una fuerza armada, ¿verdad? Y Farabundo viene y ante el inminente alzamiento, pues él asume su papel histórico, porque los indígenas campesinos se iban a levantar con o sin el Partido Comunista. Eso era algo inminente. Habían líderes que sí estaban ligados con el Partido Comunista y posiblemente fueron los que establecieron el día, hicieron el llamado, pero me parece que eso no involucraba ni siquiera a la población, a la mayoría de la población indígena. Miguel plantea de que el partido se ve de repente desbordado por una situación que ya se viene y que no tenían todos los hilos de esa situación, e inclusive van y tratan de parlamentar, como dice Miguel, de parlamentar con Hernández Martínez. Bueno, de hecho a Farabundo lo capturan
en una propiedad que irónicamente también era propiedad de mi familia materna, ¿verdad? Y en el barrio San Miguelito. Entonces también hay anécdotas que me contaba mi abuela por el lado materno acerca de esa captura, pues, ¿verdad? De la forma en que lo realizan, por qué, digamos, Farabundo estaba clandestinamente ahí, aunque, como dice, una de las cosas que sí me decían mis abuelas es que, mira, se le salió de las manos. O sea, ese es algo que él me contaba, pues obviamente que estaban organizando, pero, o sea, él nunca hubiera estado de acuerdo de que se generara la insurrección como se llegó a generar, porque hay que reconocer que Farabundo tenía experiencia militar, pues, sabía organizar masas, con masas de gente obviamente que combatían para un fin determinado. Entonces, ciertamente se le salió de las manos tanto al partido, al movimiento de trabajadores. El fusilamiento fue el 1 de febrero de 1932 y fue en el muro que estaba contiguo al cementerio. Lo fusilaron a los 3. En medio estaba el tío Agustín y a los 2 lados estaba Luna y Zapata. Entonces, en el momento en que lo iban a fusilar, se le acercó el padre que era de Ciudad Delgado, en ese entonces Villa Delgado. Se le acercó y le dijo que lo iba a confesar. Y le dijo, mire padre, le dijo, yo lo respeto a usted, le respeto sus ideas, pero si yo me pongo a confesar a usted, le dijo, le tengo que decir muchos de los secretos que me voy a llevar a la tumba, le dijo. Y luego, al que lo iba a fusilar, al militar que le pidió que no lo vendara. Me imagino que el gobierno ha debido de utilizarlo como un elemento de coerción y de apoyo a toda esa ola de terror que en ese momento se estaba dando en Occidente, utilizar la muerte, porque la muerte de Farabundo es un mensaje que la dictadura de Hernández Martínez lanza sobre todo a las poblaciones urbanas, ¿verdad? Miren, este es el castigo de para quienes se levantan contra el orden establecido, ¿verdad? Un mensaje de reafirmación de esa cultura del terror que se implantó en todo Occidente, pero que no había impactado mucho en la capital, donde no se sabía qué estaba sucediendo en los campos cuando las tropas del general Tomás Calderón van avanzando por todos esos cantones con las listas de los votantes del Partido Comunista en la mano y ejecutando, fusilando a todo mayor de 13, 14 años, ¿verdad? Ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Con Farabundo Martí, nuestra patria fusilada, volverá un amanecer. La victoria está cercana. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Sus enemigos pensaron que asesinando a Farabundo desvanecerían su legado, pero su muerte heroica lo convirtió en un referente popular. Y muy pronto volvió a la vida su frondoso árbol para perpetuarse en la historia. Y Farabundo Martí es borrado de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva. De él no se hablaba en público, y cuando se hablaba en público era como un bandido, ¿verdad? Como un comunista que quiso destruir nuestro país, y todo ese discurso que se acuñó durante esos años en la historia. Pasaron 40 años, ¿verdad?, sin que el nombre de él fuera retomado, pero fue precisamente gente que vino del sector obrero,
que se desprendió del Partido Comunista, que funda la FPL, la Fuerza Popular de Liberación, Farabundo Martí. Pero lo trajeron las propuestas, principalmente los trabajadores que fundaron las Fuerzas Populares de Liberación. Esos 10 años de lucha ideológica llevan a la fundación de las Fuerzas Populares de Liberación y lo que hacen es rescatar el nombre de un dirigente histórico, pero además un dirigente histórico que reivindicó la lucha armada, político-militar. Y 10 años después se funda el FMLN. Bueno, habían partidos dentro del FMLN con una visión centroamericanista que rescataban el legado de trabajo centroamericano que hizo Farabundo. Luchó por Nicaragua, Farabundo Martí, por Guatemala, por México, y ese internacionalismo y centroamericanismo también pesó mucho a la hora de ponerle el nombre Farabundo Martí, porque era el que nos dejaba un ejemplo. Y también pues nadie discutió la trascendental historia de Farabundo en el nivel organizativo. Fue gestor de la insurrección del año 32, nada más que él fue capturado como 3 días antes, y los enemigos de aquel momento, los sectores de poder oligárquico, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, pensaron que fusilando a Farabundo fusilaban su idea, como hicieron con Monseñor, ¿verdad?, Romero. Pero ellos resurgen en el pueblo, y aquí resurgieron miles de combatientes, y como yo explicaba, ya no solo son combatientes, sino que es un proyecto histórico que es un patrimonio del pueblo salvadoreño. Es un orgullo hablar de Farabundo, pensar el valor, la bondad que tuvo este personaje, dejar digamos su comodidad familiar para trabajar por nuestra gente. Queremos rescatar la figura de Farabundo porque para nosotros como organización es un emblema, ¿no?, de nuestro pensamiento, del hecho de denominarnos marxistas, leninistas y en última instancia comunistas, ¿no? Por eso creemos que la figura de Farabundo Martí implica rescatar toda esa trayectoria que han tenido los revolucionarios y especialmente aquellos que han ofrecido hasta su vida por los cambios que el país necesita. Farabundo representa ese pensamiento que no solamente se quedó en el análisis de la coyuntura que a él le tocó vivir, sino también que llevó a últimas consecuencias ese pensamiento, esas ideas que Farabundo tenía. Él nace en ese lugar, en el corazón de la montaña, y desde allí se convierte en una estrella que puede ayudarnos a guiar el camino que debemos seguir. En ese sentido, Farabundo Martí debe de ser visto como un héroe nacional y deben ser vistos en un contexto no político e ideológico, sino en un contexto cultural. Antes que el Che Guevara, esto puede sonar a sacrilegio, ¿verdad?, pero antes que el Che Guevara, Farabundo Martí fue un internacionalista que anduvo de país en país, de puerto en puerto, de cantón en cantón, organizando a la gente, conociendo la lucha, participando, sacrificándose hasta las últimas consecuencias. El papel de Farabundo en la organización estudiantil es importante, rescatarla también, porque enseña que Farabundo tenía claridad en cuanto a que el estudiante debía vincularse a los sectores populares. Entonces, Farabundo es ante todo eso, un héroe mártir.
una persona que se sacrificó por las luchas por mejorar las condiciones de vida de las mayorías, ¿verdad? Se sacrificó en favor de las mayorías. Y su característica principal fue el haber vertido su sangre en favor de las mayorías. Es el sentido de Jesucristo también. Entonces, una de las tareas del gobierno, del partido y del pueblo en general será rescatar la memoria de Farabundo, la práctica que él tuvo, ¿no? De acompañar no solamente a los salvadoreños en sus luchas, sino a nivel latinoamericano. En el año 28, en las Segovias luchó, compañero de Sandino, en esa tierra sembró conciencia y futuro, horizontes libertarios, escribió con esperanza y combatió con metralla. Su pueblo crecía con la mañana y Farabundo volvió. Organizó entonces su lucha y junto a él luchó. Una y mil veces fue encarcelado y fue expulsado una vez más. Dicen que pronto reaparecía como justo Francisco Juan. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coyúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó. Con su luz de liberación Farabundo llegó. Con machetes y